Hola mi gente bonita, acompáñenme a preparar esta deliciosa torta fría de maracuyá desde cero. Lo primero que debemos hacer es el almíbar. Es tan simple como unir todos los ingredientes y llevar a fuego medio o alto hasta que hierva y retirar del fuego. Continuamos con la preparación del cheesecake, pero antes quiero recordarles que la lista de ingredientes la encontrarán en el transcurso del video y en la descripción. Iniciamos hidratando la gelatina sin sabor en 100 gramos de almíbar y reservamos mientras vamos uniendo el resto de ingredientes en otro recipiente. Este es un postre muy sencillo pero delicioso. No hay ningún misterio en su preparación. Lo único que deben hacer es mezclar con un globo manual o eléctrico, o si lo prefieren usar la licuadora. Finalmente agregamos la gelatina sin sabor que teníamos hidratando, pero antes debemos llevarla a fundir en microondas o baño María. Para igualar temperaturas debemos agregar un poco de la mezcla a la gelatina ya fundida, mezclar muy bien y luego incorporar pasando por un colador o tamiz para evitar la formación de grumos. Mezclamos muy bien y luego llevamos a refrigeración usando un molde de 20 centímetros de diámetro cubierto con plástico para alimentos. Mientras el cheesecake alcanza la textura deseada, vamos preparando nuestro bizcocho esponjoso, que también es una preparación muy sencilla, no tiene ningún misterio y cualquier persona, así sea principiante, la puede lograr si sigue las indicaciones como lo explicaré a continuación. Debemos empezar batiendo los huevos a velocidad media hasta que tripliquen su volumen o alcancen el llamado punto de letra, que lo verán más adelante. Mientras los huevos se van batiendo, agregamos el azúcar poco a poco, sin dejar de batir y teniendo mucha paciencia porque esta parte del proceso tarda un poquito. Cuando ya observamos que los huevos triplicaron su volumen y están espumosos, agregamos la esencia, la ralladura de limón y continuamos batiendo. Ya en este punto nos preparamos para integrar la harina mezclada con la fécula, detenemos la batidora y miren aquí el punto de letra. Dejo caer un poco del batido sobre sí mismo y la marquita que se forma no se desvanece. Luego empezamos a incorporar la harina mezclada con la fécula pasando por un colador o tamiz y vamos mezclando con movimientos muy suaves. Esto para evitar que la mezcla pierda el aire que incorporamos al batir. Por eso me gusta utilizar el accesorio de globo para hacer esta parte del proceso, ya que me ayuda a mantener la esponjosidad del batido. Recuerden que la velocidad para batir los huevos es media, porque si lo hacen a velocidad alta van a incorporar burbujas de aire muy grandes, lo que va a ocasionar que en este paso donde integramos los ingredientes secos se baje el batido y no hay vuelta atrás. Aunque también es importante tener en cuenta que se nos va a escapar un poco de aire al integrar la harina, pero esto no es motivo de preocupación, ya que si hacemos una buena técnica desde el comienzo, el resultado va a ser igualmente bueno. Pueden agregar la mezcla en un solo molde o dividirla en dos moldes. Esto ya depende de su gusto personal. Pasen un palito de brocheta para eliminar burbujas de aire grandes y lleven a hornear a 160 grados Celsius. Mientras el bizcocho se hornea, preparamos el líquido de hidratación o jarabe 3 leches. Otro paso muy sencillo de esta receta simplemente es unir todos los ingredientes, mezclar muy bien y llevar a refrigeración hasta el momento de usar. El tiempo de horneado del bizcocho puede variar, ya que eso depende si utilizan uno o dos moldes. Una recomendación muy importante es que tengan sus moldes listos con fondo cubierto con papel de horno antes de iniciar la preparación. No es necesario enharinarlos y personalmente no me gusta, ya que esto permite que la mezcla se adhiera a las paredes del molde y luego me salgan los pasteles muy parejitos. Les recuerdo que las medidas de estos moldes son de 20 centímetros de diámetro. Miren cómo voy desprendiendo con la ayuda de la espátula sin hacer mucha fuerza. Van a ver, el resultado es sencillamente hermoso. Son bizcochos muy esponjosos, pero de corteza firme y estable que nos ayuda a retener el líquido de hidratación. Coloca los bizcochos sobre una rejilla utilizando la base de papel para evitar que estos se peguen. Mientras tanto, vamos cubriendo con plástico de cocina los moldes donde se hornearon los bizcochos para proceder a la hidratación. En uno de los moldes debemos colocar una base rígida para que luego sea más fácil manipular el pastel. Cuando horneamos la mezcla en dos moldes es más práctico retirar la corteza de cada parte de bizcocho para luego hidratar y esto nos permitirá tener un pastel más
más nivelado. La manera más fácil de retirar la corteza es haciendo una marquita alrededor del bizcocho y luego realizando los cortes de afuera hacia el centro. Inmediatamente, mientras el bizcocho sigue caliente, se debe agregar una pequeña capa de almíbar de maracuyá, luego el jarabe 3 leches y se reserva hasta que este se absorba por completo. Debemos repetir este paso con la otra parte de bizcocho. Debemos tener también en cuenta que el jarabe 3 leches se debe dividir en 2 partes iguales, reservando un poco en caso de ser necesario para el final. Cuando la primera parte de bizcocho haya absorbido por completo el líquido de hidratación, colocamos nuestro cheesecake cremoso, que para este momento ya debe estar bien firme. Llevamos a refrigerar como mínimo durante 1 hora. Hidratamos la segunda parte de bizcocho de la misma manera, colocando primero una capita de almíbar de maracuyá y luego el líquido 3 leches. Esto se hace así con la finalidad de que el almíbar de maracuyá no corte el líquido 3 leches y se haga más espeso, lo que dificultaría la absorción. Después de tener en refrigeración como mínimo durante 1 hora, procedemos al montaje y decoración del pastel. Aunque el tiempo mínimo recomendado de refrigeración es 1 hora, yo siempre acostumbro a dejarlo 3 horas para que el pastel haga una correcta absorción de los líquidos y quede 100% húmedo. Como pueden observar, en esta parte del bizcocho faltó un poco de hidratación, por eso les pedí que reservaran un poco de este jarabe 3 leches para asegurarnos que el pastel quede bien hidratado. Ahora sí, vamos a cubrir con crema chantilly, la cual saborizamos con confitura de maracuyá. Más adelante les comparto las cantidades exactas que utilicé para este pastel. Primero debemos asegurarnos de retirar los excesos de cheesecake para poder tener un alisado más parejo. Luego retiramos el plástico con mucho cuidado y nos aseguramos de centrar bien el pastel sobre la base que vamos a trabajar. En este punto ya no vamos a tener problema con que se escape ningún líquido del pastel, ya que esta es una receta que está probada y las cantidades utilizadas son las exactas para poder garantizar el éxito en la preparación. Para preparar la crema chantilly saborizada deben unir muy bien el polvo para chantilly con la crema de leche y batir hasta que alcance un punto firme y se vea porosa. Luego deben agregar la confitura de maracuyá sin semilla hasta alcanzar el punto deseado. En la descripción les dejo los porcentajes utilizados para preparar una buena confitura de fruta, bien sea de maracuyá o de otro sabor. Para cubrir este tipo de pastel, mi recomendación es hacer uso de una manga pastelera, ya que esto nos permite la mínima manipulación de la crema y realizaremos esta parte del proceso de una manera más fácil y práctica. Después de cubrir completamente el pastel con la crema, nos ayudamos con una espátula angulada para nivelar. Luego nos ayudamos con una espátula recta para terminar de alisar sin hacer mucha presión. En este punto siempre recomiendo no preocuparse tanto por un liso perfecto, pues generalmente este tipo de pastel va cubierto con más crema, confitura o chocolate. Por ejemplo, en esta oportunidad utilicé una brocha para dar textura y luego coloqué una capa de confitura de maracuyá. Lo importante es lograr que el pastel quede muy estable y nivelado. Así terminamos esta deliciosa receta. Espero la preparen y si les gustó el video no olviden darle like y compartir. Si aún no se suscriben al canal, este es el momento de hacerlo para que puedan disfrutar de muchas recetas deliciosas.